¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro informativo Adelante TV Noticias para hoy domingo 21 de junio del año 2020. Con ustedes José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, asociación reunificacionista aquí en Puerto Rico, con su hermana Asociación Reunificacionista del otro lado del Atlántico, es decir, en España, Adelante Reunificacionistas en Puerto Rico, reunificacionistas.org en España. La noticia que vamos a analizar en esta tarde es la siguiente. Como se prometió en un programa anterior, vamos a dar continuidad al tema del racismo en los Estados Unidos. Los anexionistas, los que quieren la estadidad para Puerto Rico, no pierden oportunidad para buscar excusas en su promoción de esta estadidad, o al menos para hacernos creer que la estadidad se puede lograr cuando todos sabemos bien que no es tan fácil y los que sabemos más sabemos que no se puede lograr, que eso no es así. Ahora quieren usar el asunto del problema racial estadounidense como trampolín y motivo para nada más ni nada menos que exigir la estadidad a la metrópolis. Hagamos un pequeño análisis a esta intentona nueva y falacia vieja del anexionismo. Utilizo el término falacia aquí porque la práctica es decir unas cuantas verdades, pero fuera de contexto, y llegando siempre a la conclusión incorrecta. La rama de la filosofía que se llama lógica episteme utiliza la herramienta de los silogismos para solucionar problemas y llegar a conclusiones. Tenemos la premisa A, la premisa B y entonces la conclusión. Pero una de las primeras reglas de los silogismos que se aprende cuando se estudia lógica es que no se puede concluir nada de dos premisas falsas. Doy un ejemplo. Si yo digo la frase 2 más 2 es igual a 5, esta frase puede ser cierta única y exclusivamente de manera filosófica, porque la única razón para que 2 más 2 sea igual a 5 es que alguien cometió un error al sumar. Es por eso que filosóficamente esta expresión 2 más 2 es igual a 5 puede ser cierta, pero matemáticamente la frase siempre será falsa, pues bien sabido es que 2 más 2 es igual a 4 y a nada más. No existe otra respuesta posible. Dijo el famoso físico alemán Alberto Einstein que hacer el mismo experimento una y otra vez, esperando un resultado diferente cuando éste no ocurre, es locura. No olvidemos tampoco que la mentira siempre es y siempre será mentira, no importa cuántas veces nosotros digamos que es una verdad. Lo único que puede pasar es acostumbrar el oído a una cosa que es algo cuando no lo es. De igual modo, utilizar el racismo estadounidense contra los negros y las minorías como trampolín para exigir la estadidad para Puerto Rico es falso de toda falsedad. Eso es exactamente lo que ha aparecido en una columna de opinión en uno de los principales diarios del país. No nos dejemos engañar más, por favor. Van 122 años de engaño a este pueblo y de cogerlo de mango bajito. Esto se tiene que acabar y es ya. Se aduce en la mencionada columna que el esquema constitucional estadounidense opera sobre el entendimiento de que todos los seres humanos fueron creados iguales, que todos poseen derechos inalienables y que es de la voluntad de esos seres humanos de donde emana el poder y la legitimidad de cualquier estructura gubernamental. Estas son palabras muy bonitas, pero hay que analizarlas en su contexto correcto. Esto es un parafraseo del preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América que se ratificó el 21 de junio de 1788. Pero lo que no explica esta columna, muy convenientemente para él, el que le escribió,
es que para el 1788 había esclavitud negra en esa nueva nación llamada los Estados Unidos de América, que se consideraba a los negros esclavizados y a los indígenas nativos una raza inferior. Indígenas es el nombre correcto de estas tribus, pero como estamos acostumbrados a llamarlos indios, utilizaremos esa palabra en su lugar. Es más, para esta época en los Estados Unidos de América, se consideraba raza inferior a todo aquel que no fuera anglosajón, de la raza blanca y protestante. Es decir, nosotros los hispanos estábamos incluidos. No olvidemos que los puertorriqueños somos hispanos, no somos anglosajones. Es por eso que hablamos español y no otros idiomas europeos como el inglés, el alemán, el francés, el portugués o el italiano. Tampoco hablamos el lenguaje de los indios, ni de los de Estados Unidos, ni los de Sudamérica, ni siquiera de los taínos que vivían en Puerto Rico. El lenguaje taíno es una lengua muerta. Nosotros, los puertorriqueños, hablamos español. Y el español viene solamente de un sitio. Y ese sitio se llama España. Más aún, los que escribieron y firmaron esta Constitución eran no solamente hombres blancos y protestantes, eran hacendados, es decir, hombres libres con tierras, con propiedades, con dinero y con esclavos, desde George Washington hasta Thomas Jefferson para abajo. Es por eso que en las famosas pinturas de la firma de la Constitución no están presentes las mujeres, los negros, los indios, ni mucho menos las otras minorías que incluyen a los hispanos, es decir, nosotros. Eliminemos la mitología y el endiosamiento de los padres fundadores de la nación estadounidense, porque santos estos señores no eran. Esa es la mentira que se nos enseña en la escuela, muy a conveniencia de ellos y de sus sirvientes que trabajan en esta isla. Para los padres fundadores, todos los demás, incluyendo las mujeres anglosajonas, blancas y protestantes, éramos la minoría y también éramos inferiores. Esto ha sido así desde el principio de la nación estadounidense y es una de las causas del problema del racismo que vienen arrastrando desde entonces hasta nuestros días. Esta es la razón por la cual el mestizaje no ocurrió en los Estados Unidos de América como sí ocurrió en todo el continente hispanoamericano. Así es que, cuando se habla de que todos los seres humanos son creados iguales, con derechos inalienables, etcétera, etcétera, se refiere más bien a estos hombres blancos libres y hacendados, y no a todos los seres humanos, que incluye a las mujeres, los negros, los indios, hispanos y asiáticos. En otras palabras, los padres fundadores querían decir en el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América que todos los seres humanos, hombres blancos, libres, hacendados y protestantes, eran creados iguales. El resto no lo eran, no lo son. No les importaba a estos señores la igualdad de las razas, ni sus derechos, ni mucho menos el mestizaje, porque eran racistas. Hablaban de la igualdad contra la clase aristocrática europea y el rey de Inglaterra, quienes se creían superiores a estos hombres anglosajones, blancos, protestantes que firmaron la Constitución. Esa era la mentalidad de la época, y no podemos usar criterios de hoy en las cosas de aquel entonces. No se puede evaluar y juzgar la historia que ya pasó de acuerdo con la forma de pensar y los derechos que tenemos en nuestros tiempos. No es justo, ni correcto, ni preciso. Es más bien un engaño, y eso es lo que hace precisamente esta columna del periódico que estoy citando. Eso que nos quede bien claro. Unos pocos años después de ratificada esta Constitución, esos mismos hombres blancos, libres y hacendados
deciden hacer crecer el país y comienzan sus atrocidades para con los indios. Les quitan el territorio donde viven, destruyen sus asentamientos y casi exterminan a los búfalos, principal alimento de estas naciones aborígenes. Hubo casos de exterminio de millares de indios, pero de eso no habla nadie. No lo invento yo. Estudien la historia de los Estados Unidos de América, por favor, y verán que hasta hay fotos de este genocidio y barbarie, como la que perpetró la 7ª de Caballería del Ejército de los Estados Unidos contra la nación indígena Sioux. Esto está en la historia. Los colonos, y recuerden esa palabra, colonos, porque eso es lo que eran, se movieron a cruzar el continente quedándose con todo a su paso. Guerra tras guerra, fueron acabando con los indios. ¿Recuerdan las películas de vaquero? ¿Recuerdan que los indios eran siempre los malos? Claro, porque eran películas hechas por los blancos anglosajones. Lo único que hacían estos indios era defender su casa, su territorio y su nación contra los invasores anglosajones. Llega el siglo XIX, de 1800 a 1899, y la nueva nación de los Estados Unidos de América quiere quedarse con todo el continente. Es por eso que le declaran la guerra a la vecina nación de México, para quitarles todo el territorio que pudieron. La gran mayoría de lo que una vez se llamó México es ahora los estados de centro y oeste de Estados Unidos de América. Y todo esto lo justificaron ellos con la llamada doctrina del destino manifiesto. Es una frase e idea que expresa la creencia de que los Estados Unidos es una nación destinada a expandirse desde las costas del Atlántico, donde comenzó, hasta las costas del Pacífico, que es donde termina el continente del norte. Esta idea es también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Una vez llegados a la costa oeste, a lo que hoy día llamamos la California, los blancos anglosajones deciden que la expansión debe continuar fuera del continente y ponen el ojo sobre las islas del Caribe, de Cuba y Puerto Rico, y las islas del Pacífico, de las Filipinas, y la isla de Guam, a la que llamaron ellos Guam. William Taft, quien llegó a ser presidente de los Estados Unidos, tenía la visión de quedarse con todas las tierras de la América hasta la Tierra del Fuego al sur de la Argentina. Es decir, que Taft quería que Estados Unidos fuera lo que hoy día llamamos Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Suramérica y las islas del Caribe. Todo el Nuevo Mundo quería Taft que fuera Estados Unidos. ¿Por qué se concentraron en las islas? Porque las islas, aisladas en los mares, no eran tan grandes como las tierras continentales y además tienen una gran potencia como tierras de plantación, lo mismo que hicieron con el sur de Estados Unidos. El deseo de conseguir todas estas tierras por parte de la Unión estadounidense era para tener tierras de siembra y para enriquecerse. Y cuando uno quiere un terreno con esas intenciones, uno es colonialista y también creador de imperios. España, a diferencia de Estados Unidos, vino a las Américas, construyó ciudades, pueblos, puentes, plazas, escuelas, monasterios, universidades, carreteras, trajo el tren y el tranvía, desarrolló los muelles, hizo un montón de cosas que no hicieron los anglosajones colonos en Estados Unidos. Ellos cruzaron del este hasta el oeste y después fueron fundando los pequeños pueblos que, claro está, con el paso de los años se convierten en ciudades. Pero lo de ellos no era fundar, lo de ellos era tener asentamientos, hacer plantaciones, hacer producir la tierra y ganar dinero. Mucho antes de la invasión de Estados Unidos a Cuba y Puerto Rico en 1898,
Los Estados Unidos intentaron comprar Cuba y Puerto Rico de España, ofreciendo grandes sumas de dinero. Esto lo hicieron más de una vez, pero España siempre se negó a vender parte de su nación y la gente que allí vivía como si fuera ganado, como si fuéramos una finca con vacas. Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam eran España, el país, no eran colonias. No lo eran, eran España, se llamaban provincias de ultramar. Y una provincia y una colonia son dos cosas muy diferentes. Si no sabes estas cosas, te pido que consultes un diccionario para que comprendas lo que te estoy tratando de decir. Mucha gente miente, mucha gente habla a conveniencia y manipula la historia y la realidad para su propio beneficio. Y no nos dice cómo son las cosas de verdad. Pero al no lograr comprar las islas, los Estados Unidos decide invadir y tomarlas por la fuerza, como lo hizo a los indios en el norte del continente y también a la República Soberana de México, que ya era independiente de España. Recordemos que en el siglo XIX España era una nación con serios problemas internos, en tiempos de la República Masónica gobernando y sin poder recuperarse bien de las guerras napoleónicas que ocurrieron a principios del siglo XIX. España se encontraba debilitada por esto y por las múltiples guerras de independencia de los países de Hispanoamérica, respaldadas por Estados Unidos e Inglaterra, quienes querían sacar a España, potencia europea que les daba la competencia, con tanto poder en todo el continente americano. Una vez invadieron y se apropiaron de Puerto Rico por la fuerza de las armas, los blancos anglosajones la convirtieron en colonia. Es entonces cuando Puerto Rico empieza a ser colonia. Puerto Rico no fue colonia bajo España. No importa lo que digan gobernadores, legisladores, columnistas, maestros de escuela, políticos. Hay que decir la verdad. La palabra colonia, como la entendemos en el siglo XXI, no es lo mismo que la palabra colonia que se conocía en los siglos XV, XVI, XVII y XVIII. Eran dos cosas bien diferentes. Entendamos de una vez que la costumbre de los gringos de llamar a sus colonias territorios no cambia el hecho de que esos terrenos siguen siendo colonias. Es solamente el mismo perro, pero con otro collar. Es solamente usar las conveniencias del lenguaje para lograr un propósito: el verse y justificarse como los salvadores de la humanidad, cosa que los gringos nunca han sido. Taft dijo también que los puertorriqueños procedemos de una comunidad oceánica distante. Tenemos orígenes muy distintos y hablamos un lenguaje diferente del resto de los seres humanos que viven en los Estados Unidos continentales. Nótese otra vez que en esta afirmación William Taft no reconoce a los indios que hablaban otras lenguas y que vivían en los Estados Unidos continentales milenios antes de la llegada de los anglosajones. Esta es otra forma de decir que los puertorriqueños somos una raza inferior y así nos tratan hasta el sol de hoy. Yo viví 30 años en los Estados Unidos continentales y vi muchas cosas. Sé de lo que hablo. Sí, es un problema étnico-racial, donde los gringos se creen seres superiores y por eso pueden subordinar a los seres inferiores. Por más que haya quien diga que esta actitud no es admisible ni tolerable, sí es cierta. Legalmente no pertenecemos a Estados Unidos. No somos parte, en ese sentido, de Estados Unidos, pero somos propiedad de ellos. Somos personas, seres humanos, pero tanto nuestra isla como todos nosotros que en ella habitamos,
somos objetos de la titularidad de otros, léase los gringos en este caso. Esto es por lo siguiente. Por definición, el gobierno de Puerto Rico o Estado Libre Asociado de Puerto Rico es una forma republicana de gobierno sujeta a la jurisdicción de los Estados Unidos y su soberanía. Se define así en la Constitución de Puerto Rico de conformidad con la Ley Pública 82-447 de 1952 y en última instancia sus competencias están delegadas por el Congreso de los Estados Unidos y carecen de protección plena bajo la Constitución de los Estados Unidos. Legalmente, Puerto Rico es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, plenamente sujeto a sus leyes y a la autoridad del Congreso de los Estados Unidos. Aunque el coloniaje es el más burdo de todos los discrímenes, los Estados Unidos fabricaron esto del Estado Libre Asociado para hacerle creer a la Comisión Descolonizadora de la Organización de las Naciones Unidas y a todos los puertorriqueños que Puerto Rico no era una colonia, que tenía un gobierno propio, que era como una especie de autonomía moderna. Ahora que ya nadie duda que sí somos una colonia, los gringos pueden hacer lo que les plazca con nosotros, pidiendo a la ONU que no se meta en asuntos de política interna de la nación estadounidense. La estadidad no soluciona el crimen, ni el discrimen, ni la segregación racial. Puerto Rico, como el Estado 51, tendría los mismos problemas que tienen los otros 50 estados con esto del racismo. Hay racismo en Puerto Rico, pero el problema del racismo en Estados Unidos es mucho peor. Si Puerto Rico se convirtiera en el estado número 51, miles de estos anglosajones, racistas o no, tendrían toda la libertad del mundo para mudarse a este paraíso terrenal nuestro, para vivir, y exigirían que se hablase inglés y se siguieran las costumbres y culturas de la supuesta mayoría blanca de los Estados Unidos, el llamado Estado jíbaro, con un idioma y una cultura diferentes que los anglosajones consideran inferior, no puede tratarse con igualdad de derechos a los otros estados que sí son iguales en estos aspectos. Esta y muchas otras razones prueban que la estadidad es imposible. No nos engañemos más. No sigamos permitiendo que los que publican columnas de opinión en nuestros periódicos nos sigan tomando el pelo. No permitamos que los políticos locales nos sigan engañando con una estadidad que no puede ser. Ellos lo único que quieren es tu voto para mantenerse en el poder. No puedo decirte por qué partido votar en las próximas elecciones, pero puedo ayudarte a tomar una decisión informada y formada para que veas la realidad detrás de tanta mentira. Sí puedo pedirte que votes no en el plebiscito que se nos ha impuesto, no a una estadidad que sería el fin de Puerto Rico y de nosotros los puertorriqueños. Una palabra más. En esta columna, en intervenciones en otras columnas, en noticias, en las redes sociales, en los periódicos, en la televisión, en la radio, constantemente se nos hace creer que la estadidad es posible, que Estados Unidos tiene que obedecernos si nosotros ganamos en Puerto Rico con el voto de sí a la estadidad y que el Congreso estaría obligado a concedérnosla. Señores, ha habido plebiscitos como este desde 1967 y todos han sido ignorados por el Congreso. El Congreso los ignoró porque las colonias no pueden decirle a la metrópolis lo que tiene que hacer. Mientras tanto, la reunificación con España no es una anexión estilo estadidad con los Estados Unidos. Es un reencuentro de familia, de cultura, de un país que fue violentamente separado por el uso de la guerra. Una guerra que España jamás provocó
ni declaró. La reunificación no es hacernos españoles. Los puertorriqueños siempre hemos sido españoles desde la fundación de Puerto Rico en el siglo XVI. Hablamos español y tenemos costumbres españolas. Ser puertorriqueño es otra forma de ser español, como ser canario es otra forma de ser español. Es por ello que todavía los gringos dicen que Puerto Rico es un país extranjero, pero que pertenece a Estados Unidos. La reunificación de Puerto Rico con España busca un verdadero futuro, progreso y justicia para todo el pueblo puertorriqueño, cosa que con los gringos nunca hemos tenido. Caminemos juntos hacia ese futuro. Salgamos de este atolladero colonial. Despertemos del sueño imposible de la estadidad. No llevemos a Puerto Rico a ser una neocolonia con una independencia a medias, donde seguiríamos a merced de una potencia extranjera. España no es extranjera. España somos nosotros. Y finalmente, una palabra con relación a la presentación del gobierno de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, que tuvo a cabo el jueves por la noche en el Centro de Bellas Artes. Una presentación muy buena a nivel político, pero nada más. Es una repetición desde la A hasta la Z de las promesas que había hecho anteriormente el exgobernador Ricardo Rosselló. Nada nuevo bajo el sol. Millones que doy aquí, millones que doy allá, millones para esto, para aquello, para lo otro, cosas que vamos a hacer, pero en ningún momento se dijo cómo se iban a hacer. Hermanos puertorriqueños, no nos dejemos engañar por todos estos travestis, todas estas mentiras, todos estos espectáculos estilo circo, en donde se nos quiere hacer creer una vez más toda una retahíla de mentiras, de cosas que el gobierno no va a lograr. Todas esas asignaciones de dinero de las que hablaba la gobernadora Vázquez Garcet no son suyas. Son asignaciones de dinero que ya había hecho el gobierno federal. Algunas han llegado, otras no han llegado todavía. Pero para cada uno de esos renglones, para cada uno de esos problemas, esto es fondos que vienen de Estados Unidos. Puerto Rico es una nación en deuda, y vaya deuda que tenemos los puertorriqueños. Deuda que no hicimos nosotros, que hicieron los poderosos por estar robando y por estar haciendo triquiñuelas y cosas ilegales en el manejo de sus agencias. Pero claro está, somos los puertorriqueños como tú y como yo los que la tenemos que pagar. Pues si tenemos una deuda tan increíblemente astronómica, ¿de dónde rayos saca el gobierno toda esta inmensa cantidad de millones y billones y billones para todas estas promesas? ¿No les parece a ustedes que esto está un poco extraño? Muchas cosas que pensar, muchas cosas que analizar, muchas cosas que discurrir y mucha acción que hay que tomar, repito, hasta el cansancio. No puedo pedirte ni decirte por quién votar en las elecciones, pero sí puedo ayudarte a que veas con más claridad la realidad que tienes enfrente, porque te la están ocultando, te la están engañando. Sí puedo pedirte que no te dejes convencer por las mismas mentiras que se nos vienen diciendo desde los años 60. La estadidad no es posible para Puerto Rico. Estados Unidos no quiere darle la estadidad a Puerto Rico. Si lo hubiera querido, lo hubiera hecho hace muchos años. No le conviene económicamente a muchos estados de la Unión el que Puerto Rico se convirtiera en un estado. No le conviene a la cultura estadounidense un estado con 3 millones de personas que hablan un idioma diferente, que tienen una cultura diferente, que se inclinan a votar más bien por el Partido Demócrata y adiós a los republicanos, que son los que están en el gobierno en este momento. Por favor, entendamos de una buena vez.
Si nos ven como inferiores ahora, no quiero yo ni imaginarme cómo nos verían en un futuro. Mirémonos en el espejo del estado de Hawái, que se hace estado de Estados Unidos, que se llena de gringos, que pierde su idioma natural, que pierde sus costumbres y que lo hacen una copia al carbón de los estados de la Unión. El famoso estado jíbaro que siempre nos han prometido los PNPs no ha existido nunca ni existirá jamás. Por favor, despertemos de una buena vez, especialmente a nuestra juventud, que no son solamente el futuro, no son solamente el mañana, nuestra juventud que son el hoy y que tienen que ir tomando decisiones para que las cosas se hagan. Este ha sido José Lara, portavoz de Adelante Reunificacionistas de Puerto Rico y España, en esta edición de domingo 21 de junio del informativo Adelante TV Noticias. Nos veremos la semana que viene. Hasta entonces.